¿Qué tal, doctor Luis Alberto Salgado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto escucharlo. Gracias por la invitación. ¿Qué ocurrencia? ¿Cómo aprecia usted el proceso de cara a las elecciones de noviembre allá en Estados Unidos, por favor? Bueno, es complejo, sin precedentes. Como sin precedentes es la pandemia que azota al mundo y uno de los países que ha manejado de manera más deficiente la pandemia es precisamente los Estados Unidos, con su gobierno federal, con el presidente Trump. Pero antes de entrar al fondo de ello, de su pregunta, Rodolfo, yo quisiera hacer una tingencia sobre una denuncia muy grave que ha surgido, que ha aparecido ayer en medios y que está siendo materia de tratamiento, que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos, habría ocurrido, y es un tema de esterilizaciones forzadas de mujeres latinas indocumentadas gravísimo. En las zonas fronterizas al interior ya de los Estados Unidos, que habrían sido realizadas por personal supervisado por funcionarios designados por Donald Trump. Estas denuncias involucran a un médico que inclusive ya le aplicaron el seudónimo, ¿no?, de Uterus Collector, el que colecciona úteros de mujeres. Y entonces las denuncias que han sido corroboradas por 4 abogados que están atendiendo a 4 diferentes mujeres o grupos de mujeres que hacen estas denuncias, que muchas de ellas no hablan inglés, pero que han sido precisamente por esa condición de vulnerabilidad, se les ha aplicado estas histerectomías, lo que en lenguaje cristiano es simplemente esterilizarlas involuntariamente. Esto es gravísimo porque sería un delito de lesa humanidad, y recuerda también las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el régimen de Alberto Fujimori. A eso iba, doctor. Más de 2.000. Yo pensé cuando fui funcionario en el Perú. Yo pensé, Luis Alberto, yo pensé que esto ocurría solamente pues en un país tercermundista como el nuestro. Efectivamente, lo de Alberto Fujimori es un recuerdo muy triste, y cuando usted nos habla de esterilizaciones forzadas nos toca, pero resulta que esto está ocurriendo pues en un país del primer mundo, en un país potencia mundial. Por eso le iba a preguntar, ¿hay las evidencias, hay las pruebas como para considerar que es una política de Estado de Trump esto de las esterilizaciones forzadas? Bueno, esto es un sucedáneo de lo ocurrido también y denunciado el año pasado, con documentos fehacientes y por múltiples testimonios, tanto de víctimas como de funcionarios, de empleados, de médicos, y que tienen la conciencia cargada y deciden salir. Una de las denunciantes es una enfermera de este tema de las esterilizaciones que inmediatamente fue despedida, y ella dice: prefiero que me despidan antes que vivir con la conciencia de saber que me callo ante estos delitos contra mujeres indefensas que sin querer y sin desear son esterilizadas. Entonces, el antecedente me refería es que hace más de un año y medio aproximadamente, surgieron denuncias muy fuertes también, en el sentido que funcionarios del ICE, que es la agencia de inmigración, de Immigration and Customs Enforcement, que cumple las funciones de supervisar el ingreso ilegal de personas a través de las fronteras de Estados Unidos, básicamente a la frontera sur con México, y que habían incurrido una política sostenida durante semanas o meses de separar a las familias que ingresaban a los Estados Unidos indocumentadas, separando a los niños, inclusive todos, van a decir niños de 2 o 3 años, separándolos de sus padres, sin llevar un registro de a dónde eran llevados. Cierto. Entonces, ese mismo personal, esos jefes designados por el actual presidente Donald Trump, son los que llevaron a cabo estas políticas de separación de familias, lo cual también constituiría un delito de lesa humanidad, porque es agresión al sector más frágil, más vulnerable, más tierno de la sociedad, que es la niñez. Entonces, este es un tema central, por eso es verosímil, agregado a que 4 abogados diferentes corroboran lo denunciado por esta enfermera, que fue despedida inmediatamente al denunciar estos hechos de las esterilizaciones, y por eso es verosímil y será materia
que una investigación fehaciente, porque es gravísimo, Rodolfo, es gravísimo delito de lesa humanidad. No deja de llamarme la atención porque entiendo que, digamos, el poder de los latinos allá en Estados Unidos no es poca cosa. Inclusive tenía la impresión, usted me corregirá seguramente, que la mayoría de ellos, digo la mayoría, no todos, están en la idea de que Trump debe continuar un periodo más. Yo tengo, no digo 5 familiares, 5 familias distribuidas en varios estados en Norteamérica y varios de ellos son pro-Trump, lo que no me explico, ¿no? Pero por eso digo, ¿es un error pensar que son, digamos, seguidores del señor presidente actual o no? Hay que atendernos a las evidencias, a los números y confrontarlos con lo que uno ve y con lo que atestigua en los noticieros diarios y lo que uno conversa. En esta zona, por ejemplo, de Washington, donde estoy, el respaldo de los latinoamericanos, no al candidato, al ex vicepresidente Joe Biden, demócrata, supera el 75%. El 75% y era aproximado entre el 75 y el 80% durante el año, en el 2016, con Hillary Clinton. Históricamente, los latinoamericanos se asocian, están más cercanos mayoritariamente, que fluctúa entre el 65 y el 75% a favor de los demócratas. Son los latinoamericanos más alertas, diría yo, los más sensibles y los más objetivos, aunque no tengan educación superior universitaria, pero que se dan cuenta claramente de que no el discurso demagógico de políticos, y en Estados Unidos no es excepción, hay políticos muy demagogos y muy mentirosos y muy insensibles y muy racistas. Entonces se dan cuenta esos latinoamericanos, ¿no? Yo no excluyo la posibilidad de que en ciertas zonas haya algunos, probablemente en algunas zonas de Miami, de la alta clase social, en las zonas de Miami o de la Florida, algunos latinos apoyen un 30 o un 40, quizás sea un 50% al señor Trump. Muy bien. Pero eso es en ciertas zonas seleccionadas. Correcto. Pero mayoritariamente los latinos respaldan históricamente y lo están haciendo con mucha fuerza y contundencia a Joe Biden, Rodolfo. En lo global, Luis Alberto, y regresando a la pregunta con la que iniciamos la entrevista, ¿cómo ve usted el tema? O sea, ¿el señor Biden va a llegar a la jefatura del Estado? ¿Todavía eso está por verse? ¿Cuál es su impresión? Como sabe, Rodolfo, no me gusta hacer augurio y me atengo siempre objetivamente y con total serenidad que uno debe mantener, sobre todo en estos casos donde se decide el poder del Estado y en este caso de una superpotencia como los Estados Unidos, atenerme a cuál ha sido el patrón de los respaldos en las encuestas, combinando una serie de elementos y de información que desde febrero a la fecha, en septiembre, hoy 16 de septiembre, sostenidamente Biden ha mantenido una ventaja fluctuante a nivel nacional entre 7 y 10 puntos sobre Donald Trump, el vicepresidente en funciones, lo cual es realmente una cantidad importantísima de puntos de diferencia, sobre todo en los llamados swing states, los estados pendulares que le llaman, que son 4 o 5 estados, donde por esta situación de un sistema del colegio electoral que es absurdo, aberrante, obsoleto, anticuado, pero muy injusto, pero aún así es así como se decide el presidente en los Estados Unidos a través de un colegio electoral, porque no es el voto popular. En esos swing states o estados pendulares, Biden le tiene una ventaja sostenida, que son más o menos Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Missouri, a Trump, que fluctúa entre 5 y 10%, 10 puntos de ventaja, entre 5 puntos y 10 puntos. Entonces, eso va a indicar que definitivamente ya muy pocos dudan, Rodolfo, que Joe Biden, el candidato demócrata, va a ganar el voto popular. Y así como Hillary Clinton ganó el voto popular por más de 2.900.000 votos en el año 2016, muchos serios analistas estiman que Biden va a ganar por una mayor diferencia, mucho más considerable que 2.900.000 votos. Entonces, la pregunta es
por cuánto más va a ganar Biden y que se refleje en el colegio electoral, que supere los 270 votos del colegio electoral, que son los que se necesitan para alcanzar la presidencia. La inferencia de eso, Rodolfo, si me permites un análisis breve, es que muchos estiman que Biden tiene que ganar lo que se llama aquí un landslide, vaya a ser un capote, o sea, una victoria contundente, claro, ¿no? Desde la primera noche o al día siguiente, porque hay otro problema que podemos verlo brevemente después, es el voto por correo, que muchísimos norteamericanos, la mayor parte de demócratas, van a votar por correo, que es una tradición, una institución muy fuerte, muy segura, muy respetada y respetada a través de los años. Y entonces la cuestión de fondo, y que ahora he estado leyendo algunos artículos de analistas en el New York Times, en el Washington Post, incluso en el Wall Street Journal, que estiman que si es que la victoria de Biden es por poco, vale decir, no muy contundente, el señor Trump va a cuestionar, porque está alegando ya fraude si es que no gana las elecciones. Sí, entonces, un tema de fondo es que algunos temen que haya algunas reacciones de violencia en la noche o al día siguiente, el 3 de noviembre, donde Trump va a decir que los demócratas quieren robarle la victoria, ¿no? Porque la primera noche van a llegar los votos que ya se conocen computados, ¿no? De las mesas de votación en todos los Estados Unidos, pero en los días siguientes, horas y días siguientes, van a seguir llegando los resultados de votos por correo, ¿no? La votación que está siendo computada y que es una cantidad de millones, sobre todo ahora con la pandemia. Muy bien. Porque muchos norteamericanos van a preferir, y están haciéndolo ya, votar por correo para no tener que estar en las colas de varias horas para votar con riesgo de contagio. Entonces, pero la mayoría, un 60%, quizás más, de los que van a votar por correo son demócratas. ¿Por qué? Porque hay mayor cultura de defensa de lo que significa usar las mascarillas, protegerse, ¿no? Estas cosas tan elementales, tan básicas, de comprender lo que dice la ciencia, de ante este contagio posible, masivo, evitar o neutralizarlo o disminuirlo con estas medidas de defensa. Entonces, entre los demócratas, que es un electorado más informado, más preocupado y que cree en la ciencia, es que han decidido muchos de ellos votar por correo. Correcto, está clarísimo. Decididamente van a votar por Biden. Está clarísimo, Luis Alberto. Solamente una última pregunta, pero con una respuesta rapidísima, por favor. Este contexto que usted nos está dando, y le agradecemos, no debe motivar triunfalismo de Biden y menos de Trump, por su lado, por supuesto, porque la sombra de Al Gore y su caso ese terrible, me imagino que pone en tela de juicio el triunfalismo. Por supuesto, el sentido común y la inteligencia básica informa que de ninguna manera aquí se pueden arrear banderas ni cantar victorias, veladamente. Y eso es un tema que la campaña de Biden lo tiene muy presente, pero sobre todo por el hecho que ya es casi aceptado que Biden va a ganar el voto popular. Y va a ganar el voto popular porque más y más, sobre todo demostradamente, en estos últimos meses de febrero a la fecha, se ha demostrado la incapacidad evidente, ¿no? y la falta de condiciones básicas para que el presidente Trump ocupe la alta magistratura de esta potencia que es los Estados Unidos. Desde el 7 de febrero, y eso lo dice Bob Woodward, usted como periodista lo debe conocer, junto con Carl Bernstein, son los que en el año 73 y 74 prácticamente derrumbaron a Richard Nixon, que tuvo que renunciar antes que lo expulsaran de la Casa Blanca por mentir y ordenar que invadieran el local de los demócratas. Bob Woodward ha escrito un libro, sacó un libro la semana pasada, donde en conversaciones de 10 horas con el presidente Trump, de febrero a la fecha, el 7 de febrero, Donald Trump le dijo a Bob Woodward que lo letal de esta pandemia, de este COVID-19 que se transmitía a través del aire, que era mortal y que era definitivamente mortal para las personas equivocadas, que son los de más de 65, 70 años, y que realmente la gente debería defenderse. Sin embargo, horas después y al día siguiente y hasta hoy mismo, el presidente Trump ha tratado de decir que todo es un hoax, ¿no? Que no existe tal riesgo, lo cual es una contradicción flagrante. Entonces, eso ha sido evidente en los últimos días,
Rodolfo, y contrasta pues lo que Trump dice a un periodista, y se lo dice con toda naturalidad porque hay grabaciones fidedignas que Trump no ha desconocido y sabía que lo estaban grabando Bob Woodward, y la contradicción lo que dice en sus mítines. Ayer nomás he hecho un mítin con 1.000 o 2.000 personas donde no usaba mascarilla. Entonces, increíble. Ese es un tema de fondo gravísimo y que incide en la convicción de muchos independientes de centro o indecisos, claro, para convencerse que definitivamente Trump no debe continuar en la Casa Blanca después del 20 de enero de 2021. Eso puede ser fundamental para que le cueste la presidencia. Ha sido muy amable, Luis Alberto. Muchas gracias. Fuerte abrazo.